Shoah ahora. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con una persona con la que hace muchos años también tuvimos mucho contacto, que se llama Ricardo Angoso García. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, buenas tardes. Un saludo a toda tu audiencia y me alegra que nos reencontremos otra vez en Radio Sefaraz. Es un placer para mí. Bueno, tú eres sociólogo, analista internacional, periodista, has trabajado en muchísimos medios y solamente por dar una pauta del amplio abanico, también en Aurora de Israel y también en Hispan TV, que es de los iraníes. O sea que, Sí, sí, que ya desapareció, sí, bueno, pero espante. que estabas en todas las bodas, has bailado, se Sí, puede sí, sí. decir. Sí, y además quien me llamaba era un personaje muy peculiar. Era un periodista que había sido secretario general de la Falange Española, imagínate. O sea que hay de todo. Pues bueno, tú estás viviendo fuera generalmente del país en Colombia, pero en este último tiempo también has encontrado un rato para hacer una especie de libro, yo diría un libro útil, ¿no? Como una especie de manual. Se llama El Holocausto, una guía didáctica y básica. ¿Por qué crees que es necesario o era necesario escribir un libro como este, que fuera como una introducción al tema del holocausto? Por dos motivos. Uno, porque en los últimos 20 años han aparecido miles de estudios, de ensayos, de páginas web, de centros de documentación, y era un poco ordenar, ¿no? Ordenar, digamos, la bibliografía que hay en español, que hay mucha. Mi amigo Uriel Macías, que es un bibliófilo, dice que hay más de 1000 libros seguramente, y luego muchos centros de documentación, muchas películas, muchas series, incluso ha ganado en los Oscar una película que se llama Zona de Interés, que me parece que también Sí, trata sí. sobre el Holocausto, yo no la he visto, y era un poco ordenar cuáles eran las películas que yo creo que son fundamentales para entender un poco el Holocausto y cuáles son los grandes expertos. Ahí comienzo por el grande, que para mí es Raúl Hilbert, el que escribió La destrucción de los judíos europeos, que es una obra que es una enciclopedia de más de 1000 páginas, y la cito también entre los libros fundamentales. Era un poco ordenar, ¿no? Todo ese magma, ¿no? Toda esa gran fuente de documentación, de películas, de libros, de centros de documentación, incluso de museos. Recientemente visité Vilna y me sorprendió bueno, Lituania, un país tradicionalmente muy antisemita, había abierto un museo sobre el Holocausto, ¿no? No era un gran museo, pero era muy orientativo sobre lo que ocurrió durante el Holocausto en Lituania. Y en segundo lugar, porque en 5 o 10 años los que daban fe y testimonio del Holocausto se van a morir por razones biológicas, se están muriendo, cada vez quedan menos. Y un poco retomo esa expresión de Primo Levi, ¿no? Si nosotros no hablamos, si nosotros no denunciamos lo que ocurrió, ¿quién hablará, no? Entonces nos toca un poco recoger el testigo a nosotros, las generaciones más jóvenes, la tuya, la mía y las que vienen, que también hay que alentarles y formarles con una cierta pedagogía. Creo que con todo este asunto del holocausto hace falta mucha pedagogía para las futuras generaciones, porque si no esto puede caer en el olvido y quedar ahí como una historieta de viejos, ¿no? Un poco lo que le pasó a Vladislav Spilman, el pianista del gueto de Varsovia, ¿no? Que cuando fue con su libro, que solo consiguió publicarlo en el año 46, las autoridades comunistas le dijeron, mire, ya estas historias de viejitos judíos, eso ya no interesa a nadie, vaya con el rollo a otra parte. Y tuvo que ser en los años 90 cuando consiguió volver a publicar el libro en inglés, se publicó también en español, se publicó de nuevo en polaco y ahí Polanski, si no recuerdo mal, retomó esta historia y grabó esa formidable película que es El pianista, ¿no? Ujú. Y que fue una gran historia porque buscó por tierra, mar y aire a los descendientes de ese oficial alemán que habían ayudado al pianista y su idea era hacer una presentación de la película con el pianista
y con los hijos del oficial alemán, pero desgraciadamente el pianista se nos murió antes de la presentación de la película y esa historia tan bonita pues no se pudo completar. Ujú. Bueno, evidentemente hay muchas cosas que contar sobre el Holocausto, sobre las historias terribles que han sucedido, pero yo no sé si tú compartes conmigo, yo tengo una sensación que si bien, como tú decías, de una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera los sobrevivientes estaban demasiado interesados en contar por no revivir el drama que habían pasado. Algunas voces sí, como la de Primo Levi que señalabas, o la de Spielman que contabas en este caso, pero sé de muchas familias cuyos descendientes recién décadas después pudieron arrancar esas memorias de sus padres o de sus abuelos y durante los años 90 empezó a trascender y también ser llevado a escenarios como el cine que mencionabas, etcétera, etcétera. Pero me parece que últimamente, y digo últimamente, hablo de los últimos 10 años como mucho, hay un retroceso. Es como que, hoy no, lo del holocausto es siempre lo mismo y ya se empiezan a, a fabricar historias, no según el negacionismo antiguo, pero sí como que, bueno, ya es una historia superada, ya hemos hablado de ello e incluso empiezan a aflorar algunas de las señales de alarma que desataron el holocausto, ¿no? Sí, yo creo que primero en los sobrevivientes convergen muchas actitudes, los que no quisieron hablar, los que se dedicaron a dar fe de lo que había ocurrido, como Violeta Friedman y otros, los que no hablaron en toda su vida y sus hijos después descubrieron los escritos o cartas, e incluso antes de morir sus padres descubrieron lo que le había ocurrido a sus padres y a sus abuelos. Hubo un abanico de actitudes, ¿no? Otros como Primo Levi o el escritor Imre Kertész de Hungría sí dieron testimonio de lo que habían pasado y dejaron algunas obras literarias. Yo creo que convergen varias cosas, ¿no? Por un lado, sí creo que hemos avanzado. Por ejemplo, países como Polonia, que el holocausto cayó en el olvido totalmente en la época comunista, en los últimos años sí se ha hecho un esfuerzo. Por ejemplo, el mejor museo de historia de los judíos de Europa, creo que ahora mismo está en Varsovia, que es el Museo Polín. También en Hungría se ha creado un centro memorial del holocausto. Hablaba de Lituania, también se ha abierto un museo judío. O sea, veo elementos negativos y elementos que sí son positivos de recuperación de la memoria. Ha habido un gran esfuerzo también en Berlín. La antigua sinagoga destruida anoche, los cristales rotos, fue abierta como un centro judío y incluso fue abierta al público para que fuera un museo también donde la gente pudiera conocer lo que ocurrió. O sea, yo creo que hay elementos positivos y hay elementos negativos. Y luego creo que lo que asistimos con todo lo que ha ocurrido, además desde el 7 de octubre, asistimos a que el nuevo antisemitismo es como el nuevo antisionismo, ¿no? Entonces la gente mezcla las cosas, las confunde. Y en un país como España, donde Israel siempre juega en terreno enemigo, porque es un país muy filopalestino, solo hay que ver nuestros medios de comunicación en general, que no son nada objetivos con lo que está ocurriendo en Israel y lo que ha ocurrido desde el 7 de octubre, pues ese nuevo antisionismo tiene algo también que ver con un cierto antisemitismo. Y convergen esas dos cosas en medio de una gran confusión, ¿no? Y la gente viene con ideas muy preconcebidas diciendo, bueno, esto otra vez están aquí los judíos manipulando todo esto y presentándose como víctimas cuando realmente están cometiendo un genocidio en Gaza. Hablo de Lula, por ejemplo, en el caso de Brasil, hablo de Gustavo Petro en el caso de Colombia, que llegó a comparar a Gaza con Auschwitz. En el caso de Lula también ha llegado a decir que eso es un genocidio, cuando no es un genocidio lo que está ocurriendo en Gaza, es otra cosa absolutamente distinta. Hablo en términos jurídicos y en términos científicos. Lo que está ocurriendo en Gaza no es un genocidio, es una guerra, es la continuación de una guerra que comenzó el 7 de octubre, ¿no? Con el ataque de Hamas contra él. Y yo creo que convergen todas esas cosas. Pero por otro lado veo elementos positivos, no todo es tan negativo, es como lo del vaso medio lleno
y medio vacío, ¿no? Por ejemplo, veo que en países como Colombia, donde hasta hace años no se hablaba del Holocausto, pues todos los años celebra el Día Internacional en recuerdo de las víctimas del Holocausto el 27 de enero. También lo veo en España, donde se celebra y donde tiene una cierta difusión pública. Con lo cual creo que nos juntamos con elementos negativos, como tú bien decías, en los cuales emerge un cierto antisemitismo, que es el viejo antisemitismo de siempre, pero por otro lado, sí veo en los países del este un intento por recordar lo que fue la vida judía allí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, hablaba de Polonia y Hungría, pero también en Rumania. En Rumania hubo un premio Nobel de origen rumano, Elie Wiesel, que hizo un gran trabajo, se creó un centro de estudios en recuerdo de las víctimas y de investigación sobre el holocausto, sobre qué ocurrió en Rumanía, es decir, mirarse al espejo la sociedad rumana, porque en estos países del este pasaba algo muy curioso y es que tanto en Polonia como Hungría, en Rumania, en la República Checa, en Eslovaquia, se trataba el holocausto como un asunto de los alemanes. Esto lo hicieron los alemanes, los polacos no tenemos nada que ver cuando sabemos que hubo en todos esos países miles de voluntarios, miles de verdugos voluntarios, como escribió un autor experto en el holocausto, que colaboraron en la solución final. También hubo algunos justos entre las naciones, como se denominan, que salvaron a algunos judíos. En el caso de Polonia tenemos muchos casos, pero también hubo miles de polacos que denunciaron a sus vecinos judíos, se aprovecharon de sus propiedades, se aprovecharon de sus negocios y de sus tierras, y cuando después de la Segunda Guerra Mundial regresaban los judíos a sus casas y a sus negocios, se encontraban que habían sido ocupados y nunca lo recuperarían. Ujú. Bueno, una de las características de este libro, aparte de su utilidad, porque como decimos es una muy buena introducción al tema del Holocausto para un público que, como el español, ha vivido esto a través de terceros, es decir, a través del cine, a través de la literatura. Aquí lo que hemos vivido históricamente en España son judíos que huían a través de los Pirineos, etcétera, etcétera, pero el fenómeno de las racias nazis contra los judíos, pues no se vivió en aquella época tanto en España. Y sin embargo, pues este libro justamente lo edita el Museo Judío de Béjar, que es una pequeña localidad que tiene un museo que evidentemente está centrado en la antigua presencia de judíos en el territorio español, ¿no? ¿Y cómo es que se animaron a editar un libro que habla de cosas que de alguna manera se salen un poco de su objetivo, ¿no? Bueno, es un museo, el Museo Judío de Béjar, que hablas muy centrado en el tema de los sefardíes. Como sabes, hubo entre 100.000 y 200.000 sefardíes que también perecieron en el Holocausto, que tampoco es un tema que ha sido muy investigado y no es muy conocido, ¿no? Y yo creo que el Museo Judío de Béjar vio la oportunidad de que podía tener un interés este libro, porque podía llenar ese vacío y lo que hablamos antes, que están desapareciendo los sobrevivientes del Holocausto. A mí me sorprende que en España, con la relación histórica que tuvo con los judíos, lo que significó Sefarad, la diáspora judía que estuvo en todo el Imperio Otomano, Europa del Este, los Balcanes, que llegó hasta Holanda, hubo también sefardíes incluso en el Reino Unido y otras partes de Europa. Me sorprende qué poco se ha estudiado el fenómeno judío y qué poco se ha estudiado esa relación histórica con el mundo judío, con los sefardíes más concretamente. Tienes que tener en cuenta que solamente hay 4 museos judíos en España. Está el de Girona, Casa Sefarad de Córdoba, que es una iniciativa privada, el Museo Sefarad de Toledo y el Museo Judío de Béjar. Habiendo 27 ciudades que están en la red de juderías de España, qué pocas iniciativas ha habido, digamos, para estudiar más en profundidad y para dar a conocer al gran público lo que fue la relación de España con el mundo judío y lo que significó Sefarad durante 700 años. Incluso la presencia de los judíos en España es anterior a esos 700 años. Hablamos del 711, entrada de los árabes, y 1492, salida de los decretos,
salida de los judíos por los decretos de expulsión de los reyes católicos, se ha estudiado muy poco y se han creado muy pocas instituciones que reivindiquen esa herencia. A mí eso me sorprende mucho. Por ejemplo, que ciudades como Cáceres, que tuvieron una judería, ciudades como Hervás o Nova Hervás, sí, está señalada dónde estuvo la judería, dónde estuvo la sinagoga, pero no hay un museo judío, no hay un lugar que te lo explique en todo eso. Ya falta un poco de pedagogía, ¿no? Yo además he hablado con algunos de los que dirigen estos museos, como con Carmen Álvarez de Toledo y como con Carmen Rubio de Béjar, y les pregunto siempre, digo, vienen colegios y hay un esfuerzo, digamos, por parte de los enseñantes, los educadores, de traer grupos y demás, y no ocurre eso. Creo que es una parte fundamental de nuestra historia porque durante 700 años de la historia de España tuvimos presencia judía, árabe y cristiana. Convivían las tres religiones monoteístas aquí, convivían en las mismas ciudades, en los mismos barrios. Y yo creo que no se ha hecho un esfuerzo por dar a conocer todo eso y por conocer nuestra rica herencia judía que influyó en muchas cosas. Yo siempre digo que seguramente España, sin la presencia judía y árabe, sería un país muy distinto ahora mismo. Yo creo que esa herencia judía y árabe está en nuestras venas, está en nuestra sangre, está en nuestras tradiciones, está en nuestra gastronomía, está en muchas cosas. Yo creo que apenas es conocida y pasa muchas veces muy desapercibida. Es más, yo siempre reivindico una cosa que mucha gente desconoce, porque todos dicen el nombre de España, ¿de dónde viene? Pues los romanos llamaron a esta la provincia de Hispania. Pero ¿de dónde salió ese nombre? Pues ese nombre sale de las lenguas semíticas, de las expediciones conjuntas de fenicios y judíos del reino de Israel que se asentaron en el Mediterráneo y que en la lengua de fenicios y judíos, que era muy similar, y Shvanim, que es decir, la isla o la península de los conejos. El nombre de España es un nombre que está vinculado al judaísmo, el propio nombre de España. Ya no Sefarad, que es una cuestión que tiene más resonancias bíblicas y que es mucho más impreciso, porque aparece mencionado solo una vez en toda la Biblia, en el menor de los libros de los profetas, el libro de Abdías, y una sola vez. Pero bueno, volvamos a este libro porque estamos hablando del Holocausto y es una información que yo creo que resulta esencial para lo que tú decías, para que en los colegios, por ejemplo, la gente pueda acceder, no solamente a los alumnos, los propios profesores, a fuentes de información y de divulgación de lo que es el fenómeno del judaísmo en el mundo, y en este caso vinculado al tema de la Shoah, el tema del Holocausto. Y aquí tenemos capítulos dedicados a los libros, capítulos dedicados al cine, a la literatura, a los paisajes del genocidio, haciendo hincapié, por supuesto, en sitios como Auschwitz, los grandes museos, el patrimonio monumental, los principales centros de investigación y documentación, que esto puede ser una fuente muy importante para aquellos profesores que quieran ahondar en ello, ¿no? Y conocemos que hay cada año expediciones organizadas al Museo sobre el Holocausto de Yad Vashem en Jerusalén, que es uno de, si no es el más importante, seguramente lo es a nivel, digamos, del alma de lo que se transmite, porque quizás el del Museo de Washington sea más imponente. Bueno, cifras, datos y mapas, la cronología, los responsables del Holocausto, los mayores expertos y estudiosos, y también ese capítulo que tú mencionabas, el de los sefardíes y el Holocausto, una historia que todavía está pendiente de ahondarse. Solamente conocemos algunos datos, especialmente de aquellos que vivían en Grecia y que formaban comunidades sefardíes muy homogéneas, ¿no? Como en Salónica, exacto, o en la isla Kos, etcétera. Pero evidentemente había sefardíes también en otros lugares de Europa y también tenemos constancia de que algunos de los que estaban al mando de España en la época del nazismo, incluso ofrecieron una lista voluntariamente de los judíos que vivían aquí en España por si
a Hitler le apetecía también eliminarlos, ¿no? Cosas de la historia que se han obviado, se han tratado de ocultar o por lo menos de las que no se habla. Pero también tengo que señalar puntos de luz porque tú señalabas o destacabas que en muchos lugares no está, la gente no conoce esto, pero hay en los últimos pocos, pero últimos años, se ha hecho un esfuerzo desde algunas comunidades autónomas para incluirlo en el currículo escolar de la secundaria, el tema del primero, el origen español de muchos judíos, esta huella, pero también el tema del holocausto tratado no solamente como un tema judío, sino como un tema de filosofía, de humanidad, y que impregna el presente con una presencia y un cartel de advertencia muy grande, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y, por ejemplo, ha sido admirable, ¿no? La participación de la presidenta de la Comunidad de Madrid este año en una reunión de la Asociación Cultural de Comunidades Judías, una reunión que hubo en Varsovia, si no me equivoco, y participó y estuvo hablando sobre el Holocausto. Creo que en algunas comunidades, digamos, autónomas se ha hecho un gran esfuerzo. Después, desde la época de Moratinos, que no fue un ministro muy filo, filo judío, desde luego, se añadió también la celebración en España del Día Internacional en honor a las víctimas del Holocausto. Se hizo un gran esfuerzo con la creación de Casa Sefarat Israel. Aparecía una revista que era maravillosa, que era esta Aleph, yo no sé si la recuerdas, que se editaba desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, una revista de temas judíos que apareció durante algunos años. Se hicieron algunos esfuerzos que no se han hecho lo suficientes. Pues no, porque yo te voy a decir que tengo relación con gente muy joven, de 18, 19, 20 años, sobrinos míos, y no tienen ni idea. No tienen ni idea de nada, de historia. Les preguntas sobre el Holocausto y no te saben ni situar cuándo ocurrió, ni saben absolutamente nada de nuestras raíces judías ni de nuestra herencia judía. A mí eso me llama la atención. Viven en una total ignorancia, con lo cual algo falla en nuestros centros educativos y en nuestros colegios. Hay una ignorancia total. En ese sentido, creo que ha hecho más pedagogía el cine en general, ha hecho más pedagogía el cine que lo que es nuestro sistema educativo. O sea, películas como La lista de Schindler, que han sido vistas por millones de personas, han ayudado mucho más al conocimiento de todo esto, o películas como El pianista, que los esfuerzos que se hayan hecho en el sistema educativo. O sea, creo que el gran público ha conocido todo esto mucho más por el cine, incluso por la literatura, porque cada vez se ha publicado más memorias, más novela, ha habido mucha literatura relacionada con el Holocausto. Pero yo creo que ha hecho un gran favor, mayor favor, el cine en general, que los esfuerzos que se han hecho desde el sistema educativo. Porque yo noto en la gente joven una gran ignorancia con respecto a todo esto y es muy preocupante porque lo que digo, dentro de 10 años los que sobrevivieron y que nos daban fe y testimonio de todo lo que ocurrió van a desaparecer, van a morir por razones biológicas y si las nuevas generaciones no cogen el testigo, pues caemos en el riesgo de que esto caiga en el olvido o en lo que es peor, en la banalización del holocausto tipo lo de Lula y lo de Petro, que son dos de los casos más representativos. Pues sin duda podríamos hablar mucho más de todo esto, pero yo les recomiendo simplemente hacerse con este libro. Ya saben que hoy en día es más fácil buscarlo por internet que en las librerías. Así que se llama de forma muy sencilla El Holocausto, una guía didáctica y básica. Y yo creo que poniendo la palabra Holocausto y Ricardo Angoso, pues ya les aparecerá la referencia de la editorial del Círculo Rojo, que es donde se ha editado. Y tenemos más que agradecerte, Ricardo, que sigas en contacto con esta parte de tu vida, de la cual nos conocimos hace mucho tiempo y te habíamos perdido un poco la pista en los últimos años, pero vemos que estás ahí como siempre. Sí, seguimos en la lucha y vuelvo y retomo lo que dije inicialmente, esa famosa frase de Primo Levi. Si nosotros no hablamos, ¿quién hablará? Tenemos que hablar, tenemos que dar fe de todo esto y tenemos que, Jorge, recoger el testigo
de esa generación que va poco a poco muriendo, desapareciendo y que dio el testimonio de lo que allí ocurrió. Y ahora nos toca a nosotros coger el testigo para contar a las futuras generaciones lo que fue, lo que significó y la verdadera dimensión del Holocausto.